Desencadenados días, tardes o noches, os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de adolescencia. Yo soy Nat y aquí estoy con Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, muy contento de hacer otro podcast mano a mano contigo y de hablar un poco de todo, porque este podcast yo creo que no solamente es de cine, sino va a ser un poco también de cosas sociales. Entonces, tengo muchas ganas. Sí, vamos a hablar un poco de temas sociales, psicología, todo aquello de lo que no tenemos ni idea, pero, pero vamos a dar nuestra opinión, ¿eh? Que para eso están los podcasts, para que gente que no sabe de nada hable de todo. Ostras, qué gran definición acabo de dar de la podcastfera, ¿eh? Que nadie me pegue, por favor, lo siento. No, hombre, no, que nos hemos documentado. No tenemos ni idea, pero al menos nos hemos documentado bastante para poder hacer este podcast de la serie de adolescencia. En fin, como ya sabéis, oyentes, cuando hacemos podcast de una serie, no seguimos la estructura habitual, sino que hacemos más bien una charlita. Vamos a hablar con spoilers, por cierto, desde el principio, o sea que si no habéis visto la serie, que sepáis que van a haber spoilers a tutti pleni. Y empezamos con una pregunta que esta vez la va a hacer Toxic. Bueno, o sea, me la va a hacer a mí porque que no hay nadie más aquí. Así que cuando quieras puedes hacer la pregunta. Bueno, Dale. pero esta pregunta también va para los oyentes, para que reflexionen y piensen, porque como la serie de adolescencia te hace pensar, porque yo creo que es una serie que no solo es entretenimiento, sino que es cine social y por lo tanto te plantea preguntas, pues yo voy a hacer otra pregunta más que yo creo que subyace a la serie. Y es, ¿un asesino nace o se hace? Y si se hace, porque si nace, yo creo que no podemos hacer nada como sociedad, porque si nace y si creemos que un asesino nace, no se puede hacer nada, pero si se hace, ¿realmente podemos evitarlo como sociedad? Es que sucedan este tipo de cosas que, como sucede en la serie Adolescencia, que un chaval de 13 años acaba matando a una niña de su edad. Mm, A ver, la pregunta es muy complicada. Desde la filosofía habrían varias respuestas, ¿eh? Por ejemplo, Rousseau, el filósofo francés, es el que dijo aquello de el hombre es bueno por naturaleza. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso. Bueno, dice, el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, de que sea bueno por naturaleza. Quizás sí, en que tanto si es bueno o malo, la sociedad o lo corrompe o lo hace peor, eso creo que sí, estaría de acuerdo con eso, pero en esta serie parece bastante claro que el mensaje es que es la sociedad la que crea a estas personas, o en este caso un chaval de 13 años que todo el mundo, al menos a mí me pasó cuando empezó la serie, pensé, madre mía, esto es imposible, un chaval de 13 años no puede haber cometido un crimen tan horrible, ¿no? De pegarle 7 puñaladas a una chica, también una niña. Entonces, yo creo que si nos basamos en la serie, pues el mensaje es este, ¿no? Que sí, que como sociedad podríamos hacer algo. Al final creo que aquí se están culpabilizando tanto a el entorno social del chaval, que es el instituto, a los padres y a las redes sociales o estos movimientos de la machosfera que se han creado en las últimas décadas, ¿no? Así que yo creo que teniendo en cuenta la serie, sí que deberíamos decir que la sociedad sí que podría hacer algo. ¿Tú qué crees? a ver, bueno, como siempre, yo siempre dudo, no sé si nace o se hace. De momento yo creo que demostrar que nace alguien con maldad o que nace y es un asesino es muy complicado, porque no se puede demostrar. Pero sí que podemos demostrar que un entorno, unas vivencias pueden hacer que una persona llegue a cometer un asesinato. Por lo tanto, me inclino más por el se hace. Al final un asesino se acaba haciendo. Y yo creo que esta serie básicamente te está señalando con el dedo a que todos somos culpables, en Sí. más o menos medida, pero en general todos somos culpables. Pero ojo, la serie también te dice, aunque todos seamos culpables, quien mete la puñalada es el responsable. O sea, una cosa no quita la otra. Porque muchas veces Claro, no, como decimos que la sociedad es culpable, le quitamos la responsabilidad a este niño. No, no estamos diciendo eso. Las cosas no son blancas o negras. es que si partimos de la base de que la responsabilidad es de la sociedad,
como si el individuo no tuviera ninguna responsabilidad, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué este niño sí que comete un asesinato y otro en la misma situación exactamente no lo acaba cometiendo, ¿no? Si al final no hay responsabilidad individual, evidentemente, como dices tú, yo creo que algo, la cabeza quizá pues no lo tenía correctamente, ¿no? Este chico. De hecho, en algún momento en el podcast voy a leer un caso real de un incel o incel, no sé cómo se pronuncia, ya te lo he preguntado antes de grabar y sigo sin, ya no me acuerdo de lo que me has dicho. Pues tengo un caso real que no llega a asesinato, pero bueno, que el contexto es horroroso, ¿no? Y lo que acaba haciendo el chaval es horroroso. Entonces lo que nos podemos preguntar es, bueno, si tanto tiene de responsabilidad la sociedad, ¿por qué un individuo sí que acaba matando o haciendo algo horrible y otro no? Evidentemente yo creo que hay la combinación de las dos cosas. También es verdad que aunque sea responsabilidad final del individuo, obviamente que hay un entorno que ha propiciado que se dé esa situación tan espantosa. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero al final, este chico es el que ha decidido pues clavarle 7 puñaladas a una chica en medio de un parking. Al final, sí, es un niño, pero es un adolescente. Quizá no tiene las herramientas para analizar y responsabilizarse del todo de un hecho, porque no deja de ser un chaval de 13 años, pero que sí que tiene la capacidad para discernir entre el bien y el mal, sabe lo que es la muerte, sabe lo que es un crimen, que todo esto, por ejemplo, lo vemos en la entrevista con la psicóloga del 3er capítulo. Entonces, no estamos hablando tampoco de un niño de 5 años, es un adolescente de 13. No vendría a ser lo mismo en ese sentido, de cara a la responsabilidad que puede tener sobre su propio acto, ¿no? Pero bueno. Quería continuar con esto. A ver, le añado otra capa más. Vale, más o menos podemos decir que sí que podríamos evitarlo como sociedad o no. Y me refiero, o sea, profundizo más. ¿Quién debe evitarlo? Es decir, porque a mí me da la sensación de que cuando sale una noticia de, pues, un niño le han hecho bullying en el cole, además creo que hace poquito aquí en España hubo un caso, un niño con discapacidad que le estaban haciendo bullying. Entonces, ¿qué salta la gente en general? ¿Qué salta? Es, pues la culpa es de los padres. Pues la culpa es del colegio. Pues la culpa es de no sé quién. Pues hay que expulsarlos. Pues hay que... Es decir, nos centramos mucho en qué hay que hacer con ese caso concreto, no en la prevención o no en cómo podemos hacer para evitar este tipo de cosas. Porque cuando ya se ha hecho, castigar es muy fácil. Yo creo que metes a alguien en una cárcel y tiras la llave y te olvidas. Es que eso es muy fácil solucionarlo. Pero si queremos evitarlo, porque además la serie habla de eso, es si queremos evitarlo entre todos. Porque si no queremos evitarlo, solamente queremos castigar, la serie directamente pues optaría por lo que suelen ser la mayoría de series, que es vamos a ver el juicio y vamos a ver si lo castigan o no. Y no, la serie no trata de eso. Yo creo que la serie precisamente de lo que te está tratando es de que entendamos cómo hemos llegado a este punto. Y cuando ya entendemos por qué hemos llegado a este punto, la serie se acaba. No necesita ir más allá, no necesita dar giros de guión. Yo puedo entender que hay gente que diga, ostras, es que aquí me la han dejado incompleta, es que esto aquí, claro, bueno, lo entiendo, pero yo creo que la serie no va de eso, personalmente. Yo creo que profundiza y es cine social. Por eso no es cine de entretenimiento. Que lo bueno es que esto ha salido en Netflix y como Netflix es la plataforma que más gente tiene, el boca a boca ha hecho que todo el mundo hable de ella y todo el mundo la acabe viendo. Y ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Ya no sabes a dónde ibas, ¿no? Sí. Bueno, hablaremos de todo, perdón, de todo esto. Si te parece, a ver, no sé por dónde podríamos empezar a abordar el tema. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es, ¿no? Pues eso, ¿cómo se podría haber evitado? ¿Cuáles son los hechos o los lugares o las personas a las que señala la serie como culpables, entre comillas, de que un chaval de 13 años haya cometido este acto tan terrible? Y por un lado tenemos las redes sociales en tanto que permiten que se siga haciendo un bullying que en nuestra época, cuando íbamos al cole o al instituto, era solo en clase, ese bullying pues solo se daba en clase, pero es que ahora es las 24 horas del día, porque si tú tienes Instagram o tienes Facebook o Twitter, pueden estar insultándote todo el día y metiéndose contigo todo el día. Por un lado,
está esta presión social también por las redes sociales y en el instituto, que para eso nos enseñan todo el segundo capítulo. Por otra parte, la desconexión de los padres con sus propios hijos. De ahí tenemos todo el último capítulo, en que al final tenemos esa conversación entre los padres de Jamie, que es el protagonista, en que piensan que han hecho ellos mal para que hayan criado a un hijo así, ¿no? Que haya hecho esto. Y también tenemos, por ejemplo, en el segundo capítulo también, que tenemos al policía que tiene un hijo que va a ese instituto en el que Jamie estaba, que no se entera tampoco de nada de lo que le pasa a su hijo, ¿no? Y al final decide ir a comerse unas patatas con el chaval y dejar de trabajar un rato. Pero está esta desconexión de los padres, de no estar atentos, pero también porque, a ver, la vida también se les lleva un poco a los padres, les arrastra, ¿no? Y no pueden estar las 24 horas con el chaval, porque, por ejemplo, el padre de Jamie se dice, ¿no? Que llegaba a casa súper tarde, que casi no estaba, el típico padre ausente. En fin, también el hecho de que tuviera ciertos ataques de ira el padre en casa, ¿no? Como cuando Jamie le explica a la psicóloga que vio al padre destrozar la caseta de la casa un día porque se enfadó muchísimo y la destrozó. Este tipo de violencia, aunque no fuera contra su madre, contra la esposa del padre, no deja de ser violencia el hecho de que te cargues a hostias una caseta. Y luego, bueno, ya está, ¿no? Bueno, luego todo lo que es Profesores también, los el sistema profesores, educativo. exacto, el sistema educativo. Que claro, ahí también eh, yo creo que en el instituto, en el colegio, hay que enseñar. La educación debería estar en casa, pero sí que es verdad que los profesores deberían estar atentos a este tipo de situaciones para que no se den. O sea, lo que pasa es que es muy difícil, ¿eh? Yo he sido profesora en un instituto durante solo 3 semanas y es muy difícil darte cuenta de cuál es el alumno al que le están haciendo bullying y a cuál no. Pero si te fijas un poco, sí que se nota, porque al final todos hemos sido chavales, adolescentes, y que eso no, puedes detectar cuál es el típico al que le hacen bullying o el típico que hace bullying, ¿no? Yo creo que no es tan difícil detectarlo, pero sí que es muy difícil gestionar qué haces con eso, porque al final los problemas vienen de... normalmente el bully normalmente suele ser una persona o un chaval o una chavala que tiene problemas en casa, que necesita ser visto, llamar la atención. No es que sea malo por ser malo el bullying, depende del caso, ¿eh? Pero claro, es que es muy complicado todo esto. Como sociedad se puede erradicar que haya o que lleguemos a situaciones así, sí, pero es muy, muy complicado. Y eso, ¿no? Los padres, bueno, ¿qué hacen? ¿Dejar de trabajar? Tienen que trabajar para sustentar a la familia, tanto padres y madres. Así que es un tema muy complicado que la serie pone encima de la mesa todo esto, pero tampoco da ninguna solución, porque supongo que Stephen Graham, que es el actor, el padre de Jamie, es el creador de la serie, también se da cuenta, ¿no? De que esto es muy difícil de poner una solución sobre la mesa al mismo tiempo. Claro, a ver, yo ahora estaba pensando que esta serie, por ejemplo, lo bueno que tiene es que no señala o no te da soluciones. O sea, señala de que hay muchos culpables y muchas... que no hay un solo culpable en esto, sino que hay muchas cosas que hacen que esto acabe en un asesinato. ¿Que significa que podría haber sido de otra manera o que una de estas patas no hubiera estado o estuviera corregida, se hubiera solucionado? No, no creo que vaya de eso. Yo creo que lo bueno que tiene la serie es que te trata como un adulto y te trata como inteligente. Es decir, no es un panfleto de esto debería ser así, la moraleja es esta y pim pam y pum pam. No, te trata de adulto. Claro, por eso yo creo que también ha triunfado, porque cada uno está interpretando lo que quiere. Yo he estado viendo ahí un montón de gente diciendo cosas totalmente opuestas. Gente que dice que esto es woke, gente que dice que esto es contra la inmigración, gente que... Bueno, hay de todo. O sea, es increíble. Sí, sí, yo he alucinado. Pero lo mejor de todo es que, por ejemplo, he rescatado una noticia que hay una conspiración en adolescencia. Claro, ¿por qué? Porque ha salido Elon Musk, como no, como Ay, no, qué señor más diciendo, pesado, ¿eh? haciéndose eco de otra teoría conspirativa, que es que realmente esto está basado en una historia real donde el niño era negro, pero claro, lo han cambiado a raza blanca porque, claro, tienen que decir que esto no es un inmigrante, que la culpa no es de la inmigración, porque aquí no va de eso. Claro, esto puede quedarse en un limbo, pero claro, hoy en día, precisamente de lo que habla la serie, es cómo influye
las redes sociales en las personas. Y claro, te aparece Elon Musk, que es un tío que tiene 219 millones de seguidores, más todos los que no son seguidores, porque yo en Twitter tengo, o sea, me han llegado notificaciones de él y digo, pero vamos a ver, si yo no sigo a este tío, ¿cómo puede ser que me llegue? Claro, si es el dueño. Él puede hacer Claro. notificación para todos y ya está. Claro, pues, ¿cómo estas fake news o estas, no, pues esto me lo invento y repercute en el resto? Y claro, aquí se trata, pues eso, ya voy a ese tema, por ejemplo, el tema de los incels, el tema del 80-20, esto de que el 80% de las mujeres se fijan en el 20% de los hombres. Claro, voy a entrar en este tema, ¿vale? Y luego continuamos con otros. ¿Te Sí, parece sí, bien? ¿Sí? sí, sí, Vale, y tanto. a ver. Tema 80-20. Yo esto me enteré hace años por un colega que seguro que me estará escuchando porque hablamos de esto el sábado. Y claro, yo me enteré de este tema porque él en Tinder pues había leído pues esto de que el 80% de las mujeres se fijaban en el 20%. Claro, yo esto le di el sábado que estuve con él y dije, oye, pero a ver, digo, ¿te has visto que aquí en la serie adolescente hablaban de este tema? Porque yo con él tuve discusiones de este tema. Y me decía, sí, sí, pero es que esto es verdad, hay estudios. Y yo, a ver, ¿cómo que hay estudios? Y digo, venga, pues voy a investigar a ver qué estudios hay. Claro, aquí viene otro tema, que es los datos. Yo soy analista de datos. Mi trabajo básicamente es analizar datos. Los datos son datos. Da igual, tú los pones ahí, pero lo que haces con los datos es lo que determina tu opinión. Es decir, si tú quieres demostrar algo, coges los datos que te interesan para demostrar eso que te interesa. Yo te digo, oye, esta semana la bolsa ha subido un 5%. Hostia, qué bien va el país. ¿Y si te digo que hace 4 semanas, es decir, el mes, llevamos una pérdida del 25%? Dirás, ostras, pues entonces no vamos tan bien. Vale, pues ahora cojo un año y resulta que en un año entero llevamos un 20% más. Claro, depende de lo que quiera contar, te voy a coger un sesgo de esos datos. Vale, pues los informes estos, los estudios, los que he encontrado yo, tenemos estudio OCCupid del 2010 al 2014. Básicamente revelaba que las mujeres califican a la mayoría de los hombres como por debajo del promedio, mientras que los hombres tienen una distribución más equilibrada al calificar a las mujeres. Claro, esto lo usan como si fuera en la vida real, pero no, esto es en aplicaciones de citas. Por lo tanto, esto ya no es la realidad, esto son aplicaciones de citas. Y recordemos que las aplicaciones de citas, el producto, como suele ser en la discoteca, son las mujeres. Por eso se hacen entradas gratis a la discoteca o por eso se busca que el hombre pague en estas aplicaciones. Estudio Tinder 2016 encontró que los hombres dan me gusta al 60% de los perfiles, mientras que las mujeres solo al 5%. Coeficiente de Gini en citas online 2018. Aplicando esta métrica de desigualdad económica a Tinder, se vio que la distribución de coincidencias es más desigual que la riqueza en algunos países. Tú dirás, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente este coeficiente se utiliza como para medir la desigualdad en la economía, para ver la distribución de la riqueza que hay en un país. Vale, tú aquí te quedas con estos datos y dices, hostia, pues tienen razón con el 80-20, tal, no sé qué. Claro, primero, estos son estudios, que ni siquiera son estudios, simplemente son análisis que han hecho diferentes aplicaciones. Y extrapolarlo a la vida real es absurdo, porque primero son aplicaciones de citas, no es lo mismo, la gente no se conoce por aplicaciones de citas. Segundo, lo que he dicho antes, esto es un comercio, es para sacar dinero. Las aplicaciones de citas no quieren que conozcas a alguien, lo que quieren es ganar dinero. Hay que tenerlo muy en cuenta esto. Al Y revés, prefieren que después, no conozcas a alguien porque así estás más tiempo en esas aplicaciones. exactamente, que, por ejemplo, incentiva más el sexo que lo que es el amor, por ejemplo. Se trata más de eso, por eso también las aplicaciones van más por ese lado. Pero no hace falta que me creáis a mí, es decir, quien esté escuchando, me refiero, esto simplemente es, aquí hay unos datos, luego tú los interpretas como quieras. Claro, ¿qué nos encontramos con este tema de los incels y demás? No sé si conoceréis a Andrew Tate, que es un tío que tiene como 10 millones de seguidores y es un tío que es como el... Creo que incluso la serie lo nombra, no me acuerdo, no estoy seguro. Pero claro, es un tío que básicamente utiliza este tema del 80-20 pues para decir, vale, pues como el 80% de las mujeres votan o les dan me gusta al 20% de los hombres, tú como hombre tienes que convertirte en ese 20%. Y él ya asume que ese 20%, ¿qué es? Pues son tíos musculosos, ricos,
Y utilizan todo esto, ¿para qué? Pues para vender cursos, por ejemplo, utilizan esto para hacer mensajes xenófobos, misóginos, de todo tipo. Claro, este tío, por ejemplo, a día de hoy está condenado, bueno, está investigado, creo que no está condenado aún, por delitos de violación, blanqueo de dinero, tráfico de seres humanos, relaciones sexuales con menores, organización de grupo criminal, etcétera. Claro, este tío tiene 10 millones de seguidores que a día de hoy lo siguen siguiendo. Claro, si tú eres una persona, porque aquí ya voy a otro tema, perdón, voy saltando de temas en temas, pero si tú eres un niño de 16 años, de 13 años, un adolescente, empiezas a recibir inputs de información. Claro, hoy en día hay 1.000 millones de cuentas de cosas. Tú, como suele pasar con las redes sociales, te acabas fijando en algo y cuando investigas en eso, todo lo que viene después es sobre eso. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú ahora que estás con el pádel, cuando hay cosas de pádel y te envío un reel de pádel, el resto de los 50 reels siguientes son de pádel. Por lo tanto, cuando tú entras en una esfera, en lo que es la machosfera, acabas entrando en estos y te acabas retroalimentando entre estas personas. Claro, esto se ha hecho muy famoso, el tema de los incels. Vale, vamos a parar un segundo, porque claro, quiero contestarte todo esto, pero claro, aquí estamos dando por supuesto que todo el mundo sabe qué es la machosfera, qué es un incel, qué es todo esto. Entonces vamos a explicar un poco, por si alguien ha visto la serie y no acaba de entender los conceptos que se utilizan a lo largo de la serie. Porque sí que es verdad que hemos hablado de la influencia de los padres, del contexto social en el instituto, de todo esto, pero sobre todo en varios capítulos. Ya en el primero, ¿no? Cuando tienen ese interrogatorio con la policía, que ya está el abogado, ya le preguntan, ¿no? A Jamie, ¿por qué tienes fotos de modelos en tu Instagram? ¿Por qué compartes este tipo de fotos en tu Instagram? Entonces, los incels, que es una palabra que se acuñó hace 3 décadas por una mujer, además, es curioso que este movimiento no, perdón, el concepto de incel lo empezó una mujer llamada Lana, que obviamente ya salió hace unos años diciendo que lo que ella imaginó en un principio no tiene nada que ver con lo que es ahora, que es un movimiento dentro de la machosfera en el que se promueve la misoginia, la violencia y en el que se creen, porque uno de los problemas es que estos hombres se creen que el sexo es un derecho y que ellos tienen derecho a ese sexo. Entonces, sí que unos estarán a favor o no de la violación, otros no, pero por lo que he leído, porque me he metido en unos subgrupos que dicen unas cosas esta mañana para prepararme el podcast, que te lo juro, que digo, madre mía, qué horror. Grupos de hombres diciendo vamos a boicotear a mujeres trabajadoras, por ejemplo, una mujer que trabaje, yo qué sé, en algo concreto, pues vamos todos a por ella a hacerle la vida imposible. Quizá no le hacen nada, pero ya le están haciendo la vida imposible. O sea, no le hacen nada a nivel físico, quiero decir, ¿eh? O, por ejemplo, los que están en contra de violar a una mujer. No vamos a violar a una mujer porque eso ya es excesivo. Pero lo que sí que podemos hacer es asustarla. O sea, por ejemplo, cuando veáis a una mujer sola por la calle, corred detrás de ella, hacia ella, y cuando estéis a punto de llegar a ella, os vais. No le hagáis nada, simplemente asustadla. Estas cosas, ojito, cuidado con esto. Pues, perdón, esto lo dice la serie en el capítulo 3. Él le dice, es que claro, yo solo la quería asustar. Yo podría haberla violado, pero no lo hice. Es decir, sí, él incluso es como, ostras, yo lo podría haber hecho y no lo he hecho. ¿Por qué no me felicitas por ello? Exacto, yo pensé lo mismo. Parece que hay que decirle, pues felicidades, que no la violaste, solo le pegaste 7 puñaladas, está muy bien eso. Oye, felicidades. Pues bueno, cuando él todavía no acepta que sí que la ha matado, claro, pero bueno, que solo quería asustarla, pues es esto, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, en la machosfera hay un montón de grupos diferentes y uno de ellos son los incels, que básicamente ellos lo que dicen es que no es su culpa no poder ligar con la mujer, con las mujeres, porque al final el problema que tienen es que no tienen relaciones sexoafectivas con mujeres. Y ellos lo que dicen básicamente es que es culpa de la biología y la genética, que en la lotería genética no han tenido suerte. Y entonces con eso se crean una identidad y una, como si fueran una secta, ¿no? Como son un grupo que los define una identidad, que es no haber tenido suerte en la lotería genética y que por lo tanto no pueden hacer nada más que intentar de alguna manera darse apoyo mutuo y criticar
y violentar a las Stacys, que llaman ellos. Las Stacys serían las típicas modelos, ¿no? Lo que Jamie en el primer capítulo comparte en su Instagram, esa típica modelo guapa, popular, bla, 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 pues eso sería la Stacy que desean, que es objeto de deseo de estos incels. Por otro lado, por ejemplo, lo que has dicho tú, ¿no? El típico cachitas, que me Perdón, estás muy levantando el dedo. rápido. ¿Qué? Di. Sí, muy rápido. Que incel significa involuntario celibato. Bueno, celibato Vale, para involuntario en que lo castellano, sepáis. sí. Sí, sí. Lo quería decir Sí. en inglés, pero como soy tan malo en inglés, digo, lo voy a decir mal. Se te ha entendido, se te ha entendido. Sí, Sí, eso. significa celibato involuntario por eso, ¿no? Porque no pueden tener relaciones ni sexuales ni afectivas con mujeres porque se creen eso, ¿no? Que no están a la altura básicamente por motivos biológicos o genéticos. Entonces, todo esto, a lo que iba a decir, esto que has dicho tú del chico este guapo, cachas y con dinero, lo llaman los chats. Son las Stacys y los chats. Y tanto a uno como a otro, pues los odian, porque a uno por envidia y a ellas porque son el objeto de deseo que no pueden alcanzar a menos que sea a la fuerza. Entonces, este grupo les sirve para crear una falsa idea de control sobre una realidad que al final se les escapa. Es decir, es mucho más fácil decir, no, es que yo no he tenido suerte en la lotería genética que decir, bueno, es que quizás soy gilipollas, o es que quizá trato a las mujeres como si fueran objetos, o es que quizá no soy amable, o es que quizá no tengo tema de conversación. No, es mucho más fácil decir, como dice Jamie, es que soy feo, que además dices, perdona chico, tú eres físicamente agraciado. O sea, Jamie no es un chico feo. A ver, todo esto es muy subjetivo, ¿no? Pero yo no lo veo Ujú. un chico feo a Jamie. Y él está convencido de que es feo. Y no solo eso, cuando él dice que es feo, le echa en cara a la psicóloga que por qué no le lleva la contraria. Le dice, pero ¿por qué no me dices que no soy feo? Es tu obligación. Para quedar bien tú tienes que decirme que no soy feo. O sea, buscan además constantemente la validación de la mujer. Necesitan que la mujer les valide, les diga, no, no eres feo, no te preocupes que no eres feo. Pero no por un tema de, ay, pues no, la típica tontería, dime qué guapito soy, no, sino porque necesitan realmente, para seguir viviendo, la validación de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que como no la encuentran esa validación, se empieza a crear una frustración, una ira, un odio hacia las mujeres que puede llevar a que pase lo que pasa en la serie u otros casos que han habido muchos, como el de Elliot Rogers, que cogió un coche y empezó a matar a gente hace unos años y mató a 6 personas, creo, desde el coche y no sé cuántas heridas. Y dijo que empezaba la revolución de los incels. O sea, este no es el... No, basado en hechos reales o no, ha habido asesinatos o crímenes ya en nombre de los incels y esto es bastante preocupante. Pero bueno, en la serie, ya aunque no nos dicen o no ahondan demasiado en el tema de los incels, sí que tenemos el hecho de que Katie, la víctima, le llamaba incel a Jamie, sale en la conversación de la psicóloga, porque si nos fijamos, la psicóloga está constantemente yendo a preguntarle, ¿qué es para ti la masculinidad? ¿Qué es para ti ser un hombre? ¿Cómo ves tú a las mujeres? ¿Te atraen las mujeres? ¿Qué harías con una mujer si salieras con ella? ¿Qué no sé qué? O sea, todo el rato va en esa dirección la psicóloga para ver qué forma de entender el mundo tiene Jamie respecto a las mujeres. Y en el primer capítulo eso, ¿no? Cuando vemos que en Instagram tiene fotos de modelos y todo esto. Bueno, es que el tercer capítulo de Adolescencia me parece una obra maestra. O sea, es algo que es el único que he visto 2 veces porque me parece increíble. Bueno, aparte de, ya hablaremos del aspecto técnico de la serie, pero me parece una pasada solo el guión, los diálogos de ese capítulo. Son impresionantes. Y de ese diálogo, que como dices tú, nos tratan a los espectadores como adultos, ya puedes sacar mucha información de lo que está señalando o de lo que está denunciando la serie, creo yo. Claro, a mí lo que me gusta del capítulo 3 es que profundiza en que este niño, además de ser un asesino y todo lo que tú quieras, lo que tiene es una crisis de identidad. Es decir, este chico, por lo que le ha sucedido, también por el bullying, un poquito todo, toda la información que ha acabado recopilando se ha convertido en esto. Pero yo creo que aquí también la serie trabaja muy bien en la crisis de identidad masculina que hay a día de hoy. Em, Porque para mí la serie es una de las cosas que más resalta. Es decir, hace años, hace 20, 30, 40 años, el hombre
tenía que ser de una manera, igual que la mujer también. Tenía que ser de una manera, tenía que estar en su casa, etcétera, etcétera. Vale, pues el hombre tenía que proveer a la mujer, tenía que cuidar, tenía que trabajar, tenía que ser fuerte, no tenía que llorar, etcétera, etcétera. Es decir, había una identidad muy clara que tú te tenías que ceñir a ella. Si no te ceñías a ella, eras un paria social. Ya te decían, pues, lo típico, pues que no eres un hombre, ¿vale? Claro, a día de hoy esto es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque te dicen lo típico, hay como muchos mensajes, pues te dicen, no, es que la masculinidad tóxica, ser un hombre, ¿qué es ser un hombre? Esto no es ser un hombre. No hay clara una identidad de qué es ser un hombre, igual que tampoco lo hay de ser una mujer, pero como la mujer ya se ha como un poco liberado de lo que estaba haciendo, es decir, ha mejorado, entre comillas, su propia identidad porque puede ser más amplia, la del hombre se está quedando en algo que no se sabe definir como tal. Solo se sabe, de alguna manera, decir, esto como hombre está mal, pero no se sabe decir, esto como hombre está bien. Que tampoco se debería decir, ojo, no estoy diciendo que no se me entienda mal, que un hombre debería ser de una manera u otra, no, es que no debería existir una identidad única como hombre, sino que cada uno pues tiene su manera sin perjudicar al resto. Pero claro, eso para un niño, un adolescente que está empezando, pues es normal que no sepa qué es ser un hombre o cómo ser un hombre. Y te coges a un clavo ardiendo. Si tú, por ejemplo, no tienes, la sociedad te está diciendo que para ser un triunfador tienes que ser guapo, tienes que ligar, tienes que tener sexo, etcétera. Claro, si tú no cumples esos estándares, tienes una crisis de identidad, te sientes inferior, un poco lo que tú decías de los incel. Está el macho alfa y luego está el macho beta y el sigma y no sé qué, y claro, tú no quieres ser eso porque quieres triunfar. Esto no solamente pasa con el hombre a nivel sexual, sino también a nivel de riqueza. ¿Cuántos vídeos hay hoy en día de hazte rico? Si sigues mis pasos estarás rico. Y cogen a mucha gente porque hay una necesidad de querer ser algo más. No quieres ser pobre toda tu vida. Entonces, claro, se ataca a estas personas que están en pleno desarrollo. Y claro, voy a ir al tema de cómo ha cambiado y cómo son los niños hoy en día. Claro, que además ahora tengo un audio preparado sobre el tema de cómo son los niños hoy en día, sobre todo en la escuela, pero esto no es nuevo. Esto no es que ahora los niños sean malos y ya está. Esto ha pasado desde siempre. Y os voy a poner un ejemplo. Si en España teníamos un cantante de rap que a mí me encantaba, que se llamaba Porta, y hubo una canción muy polémica que hizo que se llamaba Las niñas de hoy en día son todas unas guarras. Eso en aquella Sí. eso hoy en día yo creo que no directamente no lo haría porque sabe que se le echarían encima. En ese momento ya se le echaron encima, pero gente como yo, que tenía en ese momento pues 13 años o por ahí, era como, ostras, tiene razón, claro. A mí me han dicho mis padres o la gente mayor que ahora los niños son mucho peor que antes. ¿Y qué decía la canción? Decía, vaya, mira qué pinta, eres una niña muy guarra, ¿verdad? Sí, sí, tú lo que quieres es que te den, eso es lo que buscas. Oh, eres una coqueta y una guarra, te mueres de ganas y no te importa quién te lo dé, porque no tienes dignidad, y eso te pone, ¿verdad? Mi época, las niñas de hoy en día son todas unas guarras. Claro, tú te Wow. escuchas esta canción y es que no ha cambiado tanto, es decir, esto ya era en ese momento y a día de hoy sigue siendo. Lo que pasa es que ha cambiado la manera de ver las cosas, pero el problema sigue estando intrínseco. Y el gran problema es lo que hablaba al inicio de todo esto. ¿Realmente podemos evitar este tipo de cosas? ¿Podemos educar mejor a los niños? Claro, tú lo has dicho, el tema del colegio, que es el lugar donde más tiempo pasan los niños, donde más tiempo hemos pasado nosotros de niños y adolescentes. Aprovecho si quieres y pongo el audio. Vamos a escuchar a alguien que tiene experiencia con los niños en ¿Me el puedes cole. decir ya quién es? Que llevas 2 días diciéndome, tengo un audio para el podcast, pero no me has dicho quién es. Nah, porque le escribí por privado, porque vio la serie y es una integrante de Cine Desencadenado, del grupo de Telegram, que si queréis entrar, es Cine Desencadenado todo junto en Telegram, y es Aria. Aria, que es una de las Mm. componentes, una de los miembros del grupo que más participa. Entonces, Hmm. me pareció interesante porque ya es profesora, o ha sido, ahora no me acuerdo, creo que sigue siendo. Vamos a escucharlo. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, pues creo que esta serie nos muestra con bastante realismo y sin exageraciones
cómo es el mundo de los adolescentes en la actualidad, ¿no? De la adolescencia de los últimos años. Quiero que quede claro que yo hablo de mi experiencia después de varios años, pasando por distintas provincias de aquí de Andalucía, por ciudades más grandes, más pequeñas, centros educativos considerados como de mejor o peor fama, ¿no? Es decir, con una diversidad de perfiles de alumnos y familias bastante grande. Y bueno, en la serie lo que vemos son una serie de temas. En primer lugar, por ejemplo, la normalización de la violencia, que creo que es el tema que atraviesa toda la serie en general y sobre todo en los episodios 2 y 3. Cuando hablo de esta normalización de la violencia no es solamente a lo físico, ¿no? Al pegarle a alguien, no, sino también en la manera de comunicarse entre ellos, pero no ya solo entre ellos, sino hacia los adultos, porque vemos, por ejemplo, esa insolencia con la que se dirigen hacia los profesores en el capítulo 2, ¿no? O incluso hacia la policía, que podríamos entender que es como una mayor autoridad y sin embargo les da exactamente igual, ¿no? Tienen una sensación como de impunidad y de no hacerse responsables de lo que dicen y lo que hacen. Y esto también lo vemos en el primer capítulo, cuando Jamie, a pesar de lo evidente y de contar con un vídeo en el que lo podemos ver, ¿no? Pues cometiendo el asesinato, sigue defendiendo que no ha hecho nada. O sea, sigue defendiendo su inocencia. Y esto es... yo lo he visto, evidentemente no con algo así, pero con otras cuestiones, con otros temas en clase, ¿no? Y en el tercer capítulo, esa manera de hablarle, esa manera de dirigirse, de relacionarse con la psicóloga, de verdad que es terrible verlo, pero yo también lo he vivido situaciones muy similares y por eso sé que no es algo exagerado, no lo es. Pueden llegar algunos a ese nivel. Otro de los temas que vemos en la serie es el del bullying, especialmente en redes sociales, ¿no? A través del móvil. Hay que pensar que ya no estamos hablando del patio del recreo del instituto, sino que estamos hablando del patio de recreo de Instagram y esto es ya, claro, esto tiene un alcance impresionante porque es algo que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Es algo 24/7 y además por medio de un mensaje un poco encriptado con estos emojis, ¿no? Y con un doble o triple significado que a los adultos se nos escapa, porque además como esto va cambiando tan rápido, hoy a lo mejor me pueden decir y puedo aprender qué significa tal cosa, pero quizá mañana ya no, ¿no? Entonces, todo esto nos va llevando a uno de los temas clave, que es el de la adicción al móvil, que va vinculado, y quizá esto ya más teoría mía, a una gran falta de inquietudes, de hobbies, de actividades en el tiempo libre que vayan como creando ese mundo interno que es algo tan necesario, ¿no? Pero es verdad que es difícil, ¿eh? Es difícil encontrar gente de esta edad que te diga que le guste, bueno, que le gusta leer, que le gusta pues, dibujar, en definitiva, ¿no? Hacer algo en su tiempo libre que no sea estar con el móvil. Yo creo que esto lo que va creando es un vacío interno importante y lo van rellenando con ese contenido de redes que, bueno, vamos viendo en la serie y, bueno, y en la realidad que puede ser muy peligroso. No quiero enrollarme mucho más, podría decir muchas más cosas, pero también quiero que se tenga en cuenta que aquí en esta serie sobre todo vemos la historia de un chico. Entonces son temas que quizás rodeen más a los chicos, pero si hiciéramos una serie sobre una chica, iríamos a otros terrenos que también serían escalofriantes, también serían bastante preocupantes. Y nada, no quiero que nos quedemos tampoco con una idea totalmente pesimista, pero sí que creo que deberíamos plantearnos, ya no solo en los centros educativos y en las familias, qué está pasando, sino que creo que es algo que debemos abordar, que debemos tratar como sociedad, porque esto el día de mañana
son personas que van a ser los adultos del mañana, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y nada, bueno, hasta aquí mi intervención. Un saludo. Un abrazo, Bueno, Aria. primero... Muchas Ay, gracias. vale, que muchas gracias, Muchas Aria, gracias. por tu audio. Nos ha encantado. ¿Qué quieres comentar, Sí, Nat? bueno, que es muy interesante, claro, yo ya digo, estuve 3 semanas en un instituto, pero ella tiene mucha más experiencia y se nota que ha vivido muchas cosas con chavales. Bueno, muy interesante todo lo que dice y también son muchas cosas que vemos en la serie, ¿no? El segundo capítulo, el tema del instituto, sí que vemos esa falta de respeto a los profesores, a los compañeros, a la policía, como ha dicho Aria, ¿no? Que dices, bueno, es que no hay más autoridad ya, son los padres, los profesores y la policía y todo parece que se lo pasan por ahí, ¿no? Por el ojete, me da igual todo, digo lo que sea, cuando sea y hago lo que sea, porque incluso la amiga esta de Katie, de la víctima, que claro, yo entiendo, está desolada por la muerte de su mejor amiga, pero lo que hace es meterle un puñetazo al compañero que se cree que también ha tenido algo que ver con la muerte de Katie, ¿no? Es decir, todo está atravesado por la violencia. Y como ha dicho Aria, no solo por la violencia física, sino por la violencia verbal, perdón. En el capítulo 3, con la psicóloga, hay una cantidad de violencia increíble en ese capítulo. Eso sí, no le pone la mano encima en ningún momento a la psicóloga, pero pocas veces he visto tanta violencia, tanta agresividad en un chaval, ¿no? En un chaval que dices, pero ¿cómo puede ser? Esas miradas que le pone. Hay un momento cuando le dice, ¿no te da vergüenza tener miedo de un chaval de 13 años? Colega, qué miedo das, colega. A mí me dio mucho miedo Jamie en ese capítulo. Y eso es eso, no le pone la mano encima, pero es que hay muchos tipos de violencia que no tienen por qué ser la física. Y sí, claro, claro, supongo que es lo típico, ¿no? De que cada generación critica a la siguiente y dice dónde vamos a ir a parar con esta generación. Seguramente la gente que tiene ahora, o nosotros estamos más o menos en la cuarentena, Toxic tiene unos 30 y largos y yo 41, pues la gente que ahora tiene 50 o 60, cuando vinimos nosotros seguramente pensaba, ¿dónde va a ir a parar la sociedad con esta gente? Estos van a ser los adultos del día de mañana. Y siempre estamos igual, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema del móvil, yo creo que tiene mucha responsabilidad y poco se ha estudiado todavía el hecho de que los chavales no tengan otras aficiones que no sea estar con el móvil. Porque además me acuerdo que yo el primer día de clase les pregunté qué aficiones tenían para intentar encarar un poco la clase de filosofía, además, que es un poco, pues puede ser pesada o difícil o complicada, hacerlo un poco pues mediante las aficiones que tenían, ir metiendo la filosofía. Y para mí fue un chof total en que la mayoría lo único que me dijo es o me gusta jugar al fútbol o me gusta escuchar música. El fútbol no, pero la música, que fue todo lo que me dijeron, casi la mayoría, es algo que puedes hacer mientras estás con el móvil. Otros hobbies, o la mayoría de ellos, no puedes hacerlos mientras estás con el móvil. Y tenían eso, ¿no? A mí me transmitieron una desgana por la vida, ¿sabes? Como Enui de Inside Out 2, pues eso, como una desgana total hacia todo, ¿sabes? Y es como, ostras, qué lástima, ¿no? Entonces, claro, como ha dicho Aria también, esto es 24/7, estar conectado todo el día a una red en la que si es el popular o la popular, pues estupendo, pero como seas el típico que se está metiendo contigo todo el día, no se acaba a las 5 cuando sales de clase, sino que lo tienes las 24 horas del día. Claro, eso es una carga muy difícil de soportar para un chaval o una chavala de 13 años. Y es un poco lo que le pasa a Jamie, porque al final, bueno, Jamie puede decir lo que quiera de que iba solo a asustar o a amenazar a Katie, pero entiendo que lo que iba es a pedirle explicaciones, ¿no? Y también, como dice, a aprovechar el momento vulnerable de Katie, porque le habían enseñado las fotos con sus pechos, esas fotos habían ido por todas partes, aprovechar ese momento vulnerable para intentar salir con ella. Y él lo que le dice es, no, gracias, no estoy tan desesperada. Y ahí es cuando el otro peta, por eso, porque no encuentro la validación de la mujer o de la chica en este caso, ¿no? En fin, que yo creo que todo está muy, muy relacionado una cosa con la otra. Claro, yo me he quedado con lo que decía Aria con dos cosas. Una, con la normalización de la violencia, tanto física como verbal. Y claro, yo creo que esto suele responder a otras cosas. O sea, suele ser como contracultura. Es decir, por ejemplo, ahora si el feminismo o lo que llaman mal woke está en alza, siempre van a hacer algo en contra
para oponerse a eso, ¿sabes? O sea, siempre que nace una tendencia tiene que haber la contraria. ¿Por qué? Porque te sientes atacado, ¿vale? Por el motivo que sea. Claro, ¿qué ha sucedido con los profesores? Los profesores, cuando nosotros éramos pequeños, o quizás más cuando nuestros padres eran un poco más pequeños, el profesor era una autoridad máxima. Lo que decía el profesor iba a misa y se acabó. Es decir, era una autoridad excesiva. ¿Por qué? Porque se podían pasar de la raya. Esos que han sufrido, esas personas que han sufrido esos profesores, pues no quieren que eso les suceda a sus hijos. Por lo tanto, nace la contracultura y el quitarle la autoridad a los profesores. ¿Por qué? Porque, hostia, pues como a mí mis profesores han hecho esto, vamos a quitarle autoridad. Claro, a día de hoy los profesores no tienen autoridad ninguna. No les dan herramientas para tener autoridad. Es lo que tú decías. Da igual que el profesor sepa que uno le hace bullying a otro. No puede hacer nada. O mejor dicho, no tiene herramientas suficientes para hacer nada. La relación que tenemos en día de hoy de padres e hijos, o en mi caso, por ejemplo, padres, o mejor dicho, tío y sobrino, por ejemplo, con mis sobrinos, claro, ¿realmente conocemos a nuestros hijos? O en mi caso a mi sobrino. Tú no conoces y nunca los vas a conocer. ¿Por qué? Porque es muy difícil y es un trabajo muy complicado. Primero, lo que tú has dicho al inicio del podcast, no hay tiempo. Cuando tú trabajas no sé cuántas horas y llegas a casa, estás cansado, poder criar a tu hijo y poder estar pendiente de él, etcétera, etcétera, es muy difícil. Y además, no solamente depende de ti, sino que él también tiene muchos inputs de muchas cosas, de amigos, de redes sociales, etcétera. Por lo tanto, ya no solamente tenemos que fijarnos en cuáles son las figuras de autoridad y quién es el responsable, el profesor y los padres. La culpa es de ellos. No, como sociedad tenemos mucho que hacer. Claro, tenemos que dar herramientas a los profesores para que puedan ir más allá. Tenemos que darle herramientas a los padres para que puedan saber esta relación que tienen con los hijos. Pero no ir tampoco a, bueno, pues lo que tú decías, ahora es peor que antes, ¿no? Yo creo que mis padres no sabían de mí. Yo, mira, y si escuchan algún día este podcast mis padres, yo me escapaba a las 2 de la mañana de mi casa, volví a lo mejor a las 4 y ellos no se enteraron y jamás se han enterado. Eso significa qué rebelde. que, claro, y yo era un santo, tú me conoces, o sea, soy el tío más normal y más mediocre del mundo. No era un rebelde tampoco, ni era algo excesivo, pero sí que es verdad que mis padres no me conocían. Claro, a día de hoy muchas veces es, mi hijo le están haciendo bullying. Buah, esto es un problema. Pero si mi hijo está haciendo bullying, no, estos se están equivocando. No hay tampoco autocrítica de los padres. Claro, pero si tú cuando tenías, no sé, 12, 13, 14 años, que sí que ya existía Internet, obviamente, pero no al nivel que tenemos ahora, imagínate cómo se te va de las manos como padre con un hijo con acceso a Internet. Porque claro, hemos dicho, ¿no? De quién es la culpa, de los padres, de los profesores, de no sé qué. Pero Jamie lo dice. Jamie dice, claro, cuando Katie me empezó a llamar incel, yo empecé a buscar información sobre los incels. Y fue ahí donde empezó a crear todo este discurso de odio hacia la mujer. Porque lo vemos en el capítulo, otra vez, ¿no? En el tercer y gran capítulo de esta serie con la psicóloga, cuando se enfada, le llama tonta del culo, le llama de todo. O sea, tiene... este chico odia a las mujeres, que esto es lo de la machosfera o la manosfera, que, bueno, ¿qué es esto? Se trata de una red que engloba comunidades online machistas y sus referentes que abogan por el empoderamiento del hombre en contra de la mujer. Es decir, ya no es solo que no crean en el feminismo, sino que creen que la mujer, por ejemplo, les está quitando el trabajo. Eso que solo yo lo había oído de los inmigrantes, de no, que los inmigrantes vienen aquí a quitarnos el trabajo, este argumento tan así, pues también lo aplican a las mujeres, ¿no? Un taxista tiene que ser un tío, no puede ser una mujer. La mujer le está robando el trabajo al hombre. Este tipo de discursos. Además de los incels, hay otras comunidades destacadas en este ámbito, como los activistas por los derechos del hombre y los hombres que siguen su propio camino. Estos son nombres de asociaciones o de grupos de pro de los derechos de los hombres. Y ojo, que yo hay cosas en las que puedo estar muy de acuerdo. Por ejemplo, esto que has dicho tú, porque al final el machismo afecta a hombres y a mujeres. También afecta a los hombres. Es decir, es que no puedes llorar porque eres un tío. Es que no puedes no sé qué porque eres un hombre. Afecta a ambos. Creo que a niveles diferentes, pero afecta a ambos. Pero ojito con las cosas que llegan a decir este tipo de grupos sobre las mujeres. Además, durante la década de 2010
hubo foros en sitios como en Reddit, por ejemplo, que creo que se dice, no sé si se habla de Reddit en la serie, no recuerdo, creo que no. Bueno, que Reddit fue realmente donde se empezó a cultivar todo esto, ¿eh? Todos estos grupos se empezaron a cultivar en Reddit y salieron subreddits de grupos de incels en que decían barbaridades, y creo que fue en 2017 cuando Reddit decidió chapar estos subgrupos en su página web. Pues se atrajo a decenas de miles de seguidores, convirtiéndose en un caldo de cultivo de odio y resentimiento hacia el género femenino. Entonces, ya aprovechando esto, porque claro, yo he entrado en Reddit, lo que pasa es que es eso, estos tipos de comentarios machistas o misógenos o lo que sea, ya están eliminados de la página web, pero sí que hay gente que ha puesto pues sus vivencias o sus experiencias, gente que era incel y que ya no lo es, explica qué le pasaba por la cabeza. Muchos hablan del periodo de la adolescencia como un periodo en el que eres más sensible o vulnerable a reconocer y a querer entrar dentro de un grupo. Claro, si tú eres un chico, una chica solitaria o solitario, que no tiene amigos, que ve que no acaba de funcionar esto de tener una relación sexoafectiva con una mujer, y encuentras esto, pues te encuentras arropado por una serie de gente que está en la misma situación que tú, y al final te acabas tragando el discurso que te pongan porque te sientes arropado de alguna forma. Entonces, he encontrado un testimonio que no sé si leerlo o no. Es un poco larguito, pero la verdad es que da un poco de escalofrío pensar esto, y además que había un montón de comentarios diciendo, pues mi hermano es igual, pues mi hijo también he visto que hace cosas parecidas, no sé qué, no sé cuántos. No sé si interesará. Léelo. Sí, Sí, me interesa. A mí al menos sí. Vale. Es muy largo, además estaba en inglés, lo he traducido y además he acortado partes porque es que si no iba a estar aquí 20 minutos leyendo, ¿vale? Empiezo. Este es el testimonio de un padre, de un padre que habla de su hijo desde que tenía 14 años hasta los 17. La última parte de la historia ya tiene 17 años el chaval, pero empieza con 14, que es casi la misma edad que tiene Jamie en la serie. Dice: a los 14 años empezó a volverse retraído y sensible. Lo atribuimos a los cambios de humor propios de la adolescencia. Por alguna razón estaba siempre tan angustiado y amargado. Nos preocupaba su falta de vida social y su excesiva dependencia del ordenador. Se escondía en internet, así que mi esposa y yo empezamos a limitar su tiempo frente al ordenador, pero simplemente se volvió más agresivo y conflictivo. Su higiene era pésima y siempre se ponía agresivo cuando le decíamos que se duchara o lavara la ropa. Su habitación olía fatal y al final tuvimos una pelea tremenda por ello, en la que empujó a mi esposa y la llamó zorra. Ojo, con 14 años, ¿eh? A mí me pasa esto como madre, que mi hijo me empuja y me llama zorra. Y bueno, es que esto es muy complicado. Claro, dices, los padres tienen que estar ahí, pero claro, ¿qué haces frente a esto? Porque devolverle la agresividad o la violencia no sirve para nada. ¿Qué haces? Bueno, no sé, ahora cuando acabe hablamos porque me parece todo muy complicado de gestionar. Terminamos recibiendo una llamada de su escuela diciendo que una alumna se sentía acosada por él. Nos mostraron mensajes donde la presionaba constantemente para que tuviera sexo con él, la amenazaba con castigarla por darle largas, le enviaba fotos desnudas no solicitadas, le contaba fantasías violentas y finalmente se desató en una diatriba horrible y llena de ira sobre que ella era solo otra prostituta, entre otras cosas. Nos quedamos impactados, le explicamos por qué este comportamiento era inaceptable y le expliqué que estaba bien ser sexualmente activo, pero que sus acciones eran tóxicas y abusivas. Después lo pillé, esto me da un poco de asquete, ¿eh? Después lo pillé oliendo las bragas de su hermana en la lavandería. Ella tenía 12 años y él ya 17. Me aseguró que no tenía nada que ver con su hermana, que solo tenía un fetiche por oler bragas y que fingía que eran de chicas de vídeos porno, pero aún así lo reprendí por ello, lo castigamos y perdió su computadora durante 6 meses. Revisé su ordenador y me disgustaron los foros odiosos, racistas y de incels que frecuentaba, las cosas horribles que decía sobre las mujeres y que su archivo de guardado estaba lleno de dibujos animados porno con chicas de edades cuestionables. Borré el disco duro por completo y comencé a monitorear estrictamente su actividad en línea. El siguiente gran problema fue algo que le hizo a la amiga de mi hija. Mi hija es 5 años menor que él y un día después de una pijamada, mi hija vino y me dijo que su amiga quería contarme algo, pero tenía miedo de lo que yo dijera.
Mi hijo acorraló a una niña de 13 años, le bloqueó el paso, le tocó el pelo y la cara mientras hacía comentarios muy inapropiados sobre su cuerpo y le preguntaba si le gustaba dormir desnuda y qué tipo de ropa interior usaba. Reprendí a mi hijo por eso. Mi esposa y yo le gritamos y le dijimos que su comportamiento era horrible. Le dije que si lo arrestaban por sus acciones no lo defendería. Nos acusó de no quererlo, pero le dije que la razón por la que estaba tan furioso en esa situación era porque sí lo quería y quería ayudarlo a convertirse en un buen hombre para que dejara de ser tan depredador, amargado y miserable. Le dije la verdad, que él mismo se lo había buscado y que solo él podía culparlo por su amargura. Le sugerí que buscara mujeres de su edad y él se puso a despotricar sobre cómo era una pérdida de tiempo porque las mujeres ya eran todas unas putas y su definición de puta es una mujer que ha tenido sexo aunque sea solo una vez. Y esto me lo decía con mujeres refiriéndose a chicas de 17 años. Le llamé la atención por sus estupideces y le expresé claramente que si seguía acosando a chicas jóvenes lo denunciaría personalmente. Llevamos a mi hijo a terapia, pero se negó a hablar con el terapeuta, llamándolo negro de arena y terrorista. Su siguiente terapeuta era un chat, así que tampoco se identificaba con eso. Chat, vuelvo a repetir, es un tío musculoso, guapo y normalmente con una posición adinerada, que también tienen envidia de eso. Mi esposa intentó empatizar con él y entender qué lo hacía estar tan amargado, pero él se puso furioso con ella, la volvió a llamar puta y dijo que se había acostado con decenas de hombres hasta que encontró un maricón beta, refiriéndose a su padre, que estaba dispuesto a protegerla para tener sexo misionero. La gota que colmó el vaso fue esta semana. Mi hija ha salido con 3 personas toda su vida, un chico, una chica y ahora otro chico. Fuimos tan abiertos sobre el sexo con mi hija como con mi hijo. Le preguntamos si quería tener un suministro constante de condones sin preguntas en el cajón del baño y si quería tomar anticonceptivos. Con su primer novio dijo que no a ambas preguntas, nunca lo trajo a casa, pero lo conocimos en uno de sus recitales. Cuando tenía novia iba a su casa constantemente y no quería llevarla a la misma casa donde vivía su hermano, algo que entendí completamente. Pero su novia más reciente tiene mucho que hacer en la familia. Es un buen chico y su madre es madre soltera de 4 hijos y tiene muchas dificultades económicas. Mi hijo se puso a despotricar sobre cómo había encontrado pastillas anticonceptivas y había oído ruidos de puta en su habitación, así que abrió la puerta de una patada y descubrió a su hermana y al chico teniendo sexo. Dijo que no podía creer que su propia hermana fuera la puta de un negro y llamó al pobre chico mono, entre otras cosas. Los padres al final decidieron echar al chico de casa, ya era mayor de edad, lo echaron de casa y se pusieron a revisar sus cosas. ¿Qué encontraron? Había un cuaderno con dibujos gráficos de mi hijo violando violentamente a diferentes mujeres y manteniendo a niñas encadenadas, en una especie de mazmorra sexual. Revisé su viejo teléfono que aún funcionaba y todas sus fotos eran capturas de pantalla de mis sobrinas y sus amigas en bikini, mucha pornografía de dibujos animados, muchos memes de la píldora roja, incels y Trump. Ahora explico lo que es la píldora roja. Todavía tenía Messenger, así que revisé sus mensajes. La mayoría eran solo él intentando acosar a mujeres y menores de edad. Revisé su correo electrónico y, para mi disgusto, robó fotos privadas de mi esposa, de su teléfono, y las estaba vendiendo por internet. Este es el caso real, se supone. Claro, no puedo asegurar 100% que sea cierto, pero lo digo, lo que he dicho antes, había muchos comentarios en Reddit respondiendo a esta historia diciendo mi hermano hace cosas parecidas, mi hijo también, mi bla, 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 bla. Claro, esto no acaba en asesinato, como en Jamie, pero tenemos un patrón de comportamiento como en Jamie. En la serie, Jamie comete el asesinato, por lo tanto no tiene tiempo a crecer y a seguir haciendo más cosas siguiendo este patrón. Pero claro, aquí hay claramente lo que se ve es primero unos padres que no saben gestionar la situación. Claro, es que es lo que digo, no hay un curso en que te preparen para vivir esta experiencia. ¿Cómo gestionas esto? Yo entiendo que intentes hablar, que en otro momento se te va la olla y empieces a gritarle, porque claro, es muy heavy que pase esto. Lo dicho, a mí mi hijo me llama zorra, me llama puta o se mete con mi marido y le dice no sé qué, no sé cuántos. ¿Cómo reaccionas ante esto? Y luego que aquí la base de todo es una misoginia enorme y un odio tremendo hacia la mujer, sea de la edad que sea. O sea, ya llamar puta a una chica porque se ha acostado una vez con un hombre, o aunque se haya acostado con 40, es que hay un odio constantemente en esta historia. Y la verdad es que
aparte de que hay momentos que son muy desagradables, como el hecho de que vuela las bragas de su hermana de 12 años, pues claro, te da para pensar muchas cosas que realmente se estén viviendo este tipo de situaciones en familias en las que no tienen recursos, ya no digo económicos, aunque tengas recursos económicos. ¿Qué haces en una situación así? Entonces, sí, es muy fácil señalar, como señala la serie, que está muy bien, y por eso a mí me ha encantado la serie, pero señalar que el problema son los padres o el instituto o no sé qué, pero ¿qué haces cuando estos chicos tienen acceso a este tipo de discursos de odio? ¿Qué haces con todo esto? Es que me parece una situación muy peligrosa y difícil de gestionar. Claro, por ejemplo, yo estaba leyendo sobre estos temas y tal, y decían, claro, es que los niños hoy en día tienen acceso a Internet, les dan un móvil con 8, con 13, bueno, con la edad que sea. Claro, esto habría que prohibirlo, habría que no sé qué, habría que no sé cuánto. A ver, yo cuando era pequeño, yo me ingeniaba las maneras de conseguir lo que yo quería. Si quería conseguir una revista pornográfica, la conseguía, no era difícil, aunque estuviera prohibida. Es decir, basarlo todo en la prohibición, yo creo que no es una solución. O sea, yo creo que hay que partir de la base que esto no se soluciona con el populismo típico de siempre, de prohibir, de soluciones fáciles a problemas difíciles. No, hay problemas intrínsecos en la sociedad que no se solucionan prohibiendo o diciendo, pues como esto sucede, pues le pongo veto a esto y ya está. No, es decir, es más complicado. Hay que debatir, hay que hablar abiertamente. Por eso yo creo que esta serie hace muy bien, porque ha hecho que, por ejemplo, yo el sábado con mis amigos habláramos de la serie, hablábamos de todos estos temas. Esto creo que es la primera vez que nos sucede en mi grupo de amigos, porque que una serie lo hubiéramos visto todos los que estábamos ahí, no había pasado nunca, o al menos que yo recordara, y que fuera cine social, que no fuera una serie de entretenimiento como puede ser, por ejemplo, yo que sé, el juego del calamar. No, me refiero a cine social, a cine que te lleve a replantearte cosas. Pues el hecho de sacar a relucir este tipo de temas, yo creo que es muy importante. Una de las cosas que normalmente te dicen, no, es progresista, por ejemplo, cuando se habla de hablar de educación sexual en el colegio, cuando son niños. Claro, dicen, no, es que si tú les hablas de sexo a los niños, significa que, claro, ellos van a querer tener sexo. A ver, no se trata de eso. Primero, Sí, yo no estoy claro. diciendo cómo se tiene que ser, sino que hay que ver cómo se puede hacer como sociedad. Porque, claro, es lo que tú dices. Sí, estos padres tienen un problema. ¿Qué hacen con el niño? ¿Lo meten en un centro de menores y a tomar por culo y se olvidan del problema? No. Es decir, como sociedad tenemos una responsabilidad de poder averiguar qué podemos hacer para que esto ocurra menos, porque ocurrir a veces es inevitable, pero que al menos ocurra menos en lo que se Pero claro, pueda. estas clases que dices tú de educación sexual ya se dan y de hecho en la serie también la psicóloga le pregunta, pero todo esto ya lo has visto, ¿no? En educación sexual, es decir, esto es una práctica que ya se está poniendo en marcha en muchísimos países y que pues puede haber servido más o menos. Yo creo que ha servido en muchas cosas, pero en este caso, pues claro, es que ya no es, el problema no es el sexo, el problema es el odio que hay debajo de todo este tipo de discurso. Claro, pero yo Y al cuando hablo de final, educación sexual no me refiero a el sexo en sí, general, sino a el tema de poder entender qué es el sexo, qué es el consentimiento, por qué tú si te dice tu novio o tu novia que quiere hacer una cosa y tú no quieres, que no tienes por qué aceptar. Eso es un consentimiento. Todos estos temas no se hablan y es muy difícil. Y cada vez que hay cambios de partidos políticos, da igual el país, y da igual el gobierno que esté en ese momento, siempre es vamos a cambiar lo que ha hecho el anterior. Entonces, claro, no hay una manera de juntar a la sociedad y llegar a puntos en común. ¿Por qué? Porque primero cada vez está todo más polarizado. Entonces, si tú haces esto, yo hago lo contrario. Si tú aplicas medidas de diversidad, yo entro y te las cambio. Si tú has quitado medidas de diversidad, pues yo ahora pongo el doble de diversidad. Es decir, siempre hay oleadas que vienen, vale, pues como tú haces esto, yo hago lo contrario. Y no hay realmente un momento de sentarnos a hablar gente que opinamos diferente. Eso no existe. Y si no existe, es imposible que como sociedad podamos evitar este tipo de situaciones. ya. Sí, totalmente de acuerdo. Que además, otra de las cosas que trata la serie es las consecuencias del acto de otra persona, ¿no? Y lo tenemos en el instituto
y en los padres, cómo ha afectado a los padres, por ejemplo, que Jamie haya matado a una chica. Tenemos todo ese último capítulo horrible cuando esos dos que van en bici le ponen pederasta, le ponen en el Pedófilo, creo, pero sí, algo así, pedófilo. sí. Se lo ponen en la furgoneta, todo eso, ¿no? Y la amiga de Katie en el instituto, los dos amigos de Jamie, cómo la acción o el acto terrible de una persona afecta a todo su entorno también, ¿no? Es como, es que está muy bien hecha esta serie, trata el antes, todo lo que ha tenido que pasar Jamie antes, todo lo que ha visto y todo el discurso que se ha tragado, y todo lo que pasa después, conforme a este acto, ha pasado esto, pues lo que tenemos son unas consecuencias a todo el entorno de Jamie, que puede tener culpa o no, pero nadie se va a alegrar, evidentemente, de que a los padres de Jamie les pase todo lo que se ve en el 4º capítulo de esta serie, ¿no? Es horroroso todo lo que pasa. Hay gente que lo apoya, ¿eh? Ojo, hay gente que lo apoya, además lo he visto en comentarios. Es como, claro, pero es que este niño haya salido así es culpa de los padres, por lo tanto, que ataquen a los padres, pues bueno, pues que no hubieran criado mejor a su hijo. O incluso gente que dice, claro, es que esta niña le hacía bullying a Jamie, por lo tanto, que le haya matado es culpa de ella. Y así de comentarios. Pero Uf. muchos. Y de verdad, no te digo en broma. No, a ver, es que, claro, no sé, yo, al final todos son opiniones, pero son opiniones que dejan entrever, pues eso, otra vez, un consentimiento de la violencia. Esta chica era una bully y todo lo que tú quieras, y no voy a defender nunca a un bully o a una bully, evidentemente, pero de ahí a que se merecía que la mataran, hostia, es que entonces, ¿cuál es la diferencia entre la persona que dice se merecía que la mataran y la bully? ¿Cuál es la diferencia? Estamos en lo mismo. Estás aprobando la violencia de ella hacia su víctima y tu violencia de, bueno, pues que se joda, se lo merecía que la mataran. Es que al final, ¿dónde pones el límite? ¿Dónde está la línea moralmente correcta en lo que hace uno o hace el otro? Si estamos en una sociedad de diente por diente o de ojo por ojo, aquello, ¿no? Al final todos nos vamos a quedar ciegos. Pues no entiendo ese tipo de discurso, la verdad. Claro, lo que pasa que como esta serie no te da respuestas, te da preguntas o te plantea situaciones, la gente luego dice, pues esto dice tal, esto dice cual. Incluso nosotros, que a lo mejor hay gente que dice, no estoy nada de acuerdo con lo que estáis diciendo, esto no es lo que nos ha contado la serie. Claro, esto es algo muy subjetivo porque además la serie, insisto, te trata como un adulto y no te da respuestas, te está planteando preguntas. Y es una de las cosas que más me gusta de la serie. Totalmente. Antes de acabar, no quiero acabar sin hablar del aspecto técnico de la serie. Eso iba. Claro, porque la gente todo el rato, es un plano secuencia, que bueno, el director es Philip Barantini, que nos trajo aquella película Hierve, también con Stephen Graham de protagonista, que también era toda la película en plano secuencia, de la cual aquí hicimos podcast también hace tiempo. Claro, el plano secuencia, aparte de que a nivel técnico es una barbaridad, tuvieron que grabar cada episodio entre 10 y 15 veces, dedicaban una semana entera a cada episodio y tal, y no sé qué. Aparte de todo lo que conlleva, que esto creo que como se han dedicado ya tantos podcasts y cosas a esta serie, pues ya se ha hablado y me parece un esfuerzo increíble. Pero al final, lo que consigues con un plano secuencia es que el espectador se meta en la situación, se meta en todo lo que está pasando en pantalla, porque no es lo mismo que te vayan cortando y es como inconscientemente tú vas viendo una película o una serie en este caso, que cuando todo es seguido, tú vas acompañando, por ejemplo, en el primer episodio, tú vas acompañando a Jamie todo el rato, porque yo hasta que no vi el vídeo, hasta que no nos enseñan el vídeo cuando Jamie mata a Katie, yo estaba pensando todo el rato, pobrecito, pobrecito, pobrecito. ¿A ti no te pasó? Que claro, además te ponen la escena claro, porque yo pensaba, coño, si están haciendo todo esto es porque tienen pruebas muy claras de que él ha sido que él es el culpable que ha matado a esta chica. Pero claro, lo ves en ese momento, es que tengo miedo a las agujas y cómo le pide ayuda al padre, no sé qué. Cuando se mea en la cama, cuando entra la policía a buscarlo, todo el trayecto desde su casa hasta la comisaría que está llorando. A mí todo el rato me daba mucha pena y pensaba, es imposible que este chico haya cometido este crimen o que haya hecho algo malo. Has dicho una cosa muy importante, que es que la serie te dice el niño, te dice, no, es que tengo miedo a las agujas. Pero tío, que no hace ni 24 horas has metido 7 puñaladas a una persona. O sea, me gusta Sí. mucho cómo la normalización de la violencia que nos comentaba Aria en el audio está candente en este niño. Porque 7 puñaladas ni lo perturban, por decirlo de alguna manera, pero resulta que las agujas sí.
Entonces es muy curioso y me gusta mucho ese tema. Sí, claro, pero es que al principio, antes de ver el vídeo, te lo plantean como si Jamie fuera la víctima de todo este proceso, ¿no? Porque luego también tenemos esa cosa tan desagradable cuando le hacen el examen físico, ¿no? Que lo tienen que desnudar por si lleva armas o algo, y la cámara se mantiene en la cara de Stephen Graham, del padre, ¿no? Y yo al menos ahí me sentí sentía mucha empatía hacia el padre, lo horrible que debe ser que le estén haciendo eso a tu hijo, y más cuando piensas que es inocente, ¿no? Bueno, aunque pienses que es culpable, también evidentemente no es una cosa agradable de ver que le estén haciendo eso a tu hijo. Pero claro, hasta ese momento, bueno, yo es que pensaba, no puede ser. Y yo me lo creía al chaval, que yo no he hecho nada, no he hecho nada. Pero es que con 2 cojones, después del vídeo, vuelve a decir que él no ha hecho nada. O sea, me parece increíble. Lo que le dice la psicóloga es que, claro, hoy en día los vídeos no te puedes creer nada. Es una fake news. Claro, ¿sabes? O sea, ya va otra vez a lo mismo, a la conspiración, a todos estos temas. Sí, pero hay un momento con la... Perdón, que hay un momento con la psicóloga que dice, se le escapa y dice, para que así puedas entender por qué hice lo que hice. Y ahí se da cuenta de lo que ha dicho, de que ha casi confesado que efectivamente mató a Katie, y es cuando le viene el segundo ataque de ira, ¿no? Tiene 2 ataques de ira con la psicóloga, y el segundo es ese, cuando se distrae por un momento y la caga, ¿no? Pero sí, y además que, claro, en el último capítulo, en esa llamada telefónica, papá, que sí, que me voy a declarar culpable, estaba claro que todo ha sido un intento de manipulación por parte de Jamie a sus padres, a la policía, al abogado, a la psicóloga y a todo el mundo, ¿no? O sea, este chico al final es un chico muy inteligente y es un manipulador que ha intentado salirse con la suya de una cosa en que para cualquier persona sería casi imposible salir porque, hola, te han grabado en vídeo haciéndolo. ¿Qué más necesitamos para declararte culpable, no? Claro, a ver, es que este niño realmente me gusta cómo nos tratan en el primer episodio para que tú no sepas si él es culpable o no, hasta el final de todo. Entonces, todo lo que sucede en ese episodio, tú dices, vale, lo están tratando mínimamente bien, o sea, incluso el policía le dice, oye, te podemos ayudar, si cuando llegues allí pide un abogado que te va a ir bien, cuando de esto, o sea, le van como todo el mundo lo trata bien, no lo trata mal. Claro, a mí esto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo hay en muchos podcasts que hemos hablado de estos temas y tal, yo siempre digo que una manera de medir a la sociedad es cómo tratas a tus detenidos, sobre todo a la gente que aún ni siquiera ha tenido un juicio. Que no puedes tratar, por mucho que tú pienses que es culpable, tratar mal a alguien porque pienses que es culpable. Esto lo hablamos en el podcast de LA Confidential, ¿no te acuerdas? Claro, el tema este de los detenidos me gustó mucho que tú no supieras cómo es. Y además, que tú vieras que este niño, pues parece, pues bueno, porque parece, o sea, parece un chico que cualquiera podríamos conocer, incluso podría ser el hijo de alguien de tu vecino, por ejemplo. Claro, aquí si nos hubieran puesto una familia desestructurada, nos hubieran puesto un chico de color, nos hubieran puesto cualquier otra cosa, ya la gente empezaría juzgando. Pero no, yo creo que la decisión que hayan cogido el estereotipo europeo, porque además es una serie europea, han cogido el estereotipo europeo, me parece un 10, porque entonces tú sospechas o vas a pensar que lo tienen que tratar de una manera u otra según si es culpable o no. Y aquí no, porque no puedes saber si es culpable o no. Entonces yo desde el primer momento ya me imaginaba que era culpable. O sea, sinceramente, ¿pero por qué? Porque la serie me imaginaba que iba a ir por ese lado. Técnicamente, me parece una maravilla, es lo que tú has dicho. Muchas veces el plano secuencia se utiliza para decir, ¡buah! Mira lo que acabo de hacer, mira, te traigo aquí una cajita, abre el regalo, que mira qué he hecho técnicamente. Pero muchas veces no funciona narrativamente. También otras veces, que además yo cuando estaba viendo la serie me fijé mucho, estuve muy atento a ver si veía cortes, en el plano secuencia, que a veces eso para gente como yo, nos saca un poco de la serie. Por suerte no me sacó en ningún momento. Yo no sé hasta qué punto si es 100% real los planos secuencia. En principio ellos han dicho que sí, pero bueno, Christopher Nolan decía que no utilizaba CGI y sabemos que utiliza CGI. Entonces, también se ha vendido por ahí. Se ha vendido mucho por ahí. Si lo grabaron tantas veces, entiendo que el plano secuencia es que además que no se ve ningún corte. No hay ningún... Por eso. Típico que te acercas a la espalda de un personaje o cosas de estas, ¿sabes? No hay nada. Pero hoy en día no hace falta. Para hacer un corte no hace falta acercarte. Ya, Le hemos visto en
1917 creo que fue aquella, o Sin novedad en el frente. No, 1917 creo que era, la que se rodó en plano secuencia. Sí, Pero era un falso plano 1917. secuencia. Sí, sí, pero yo dudo mucho que hayan engañado con esto. Además es que, bueno, no sé, es que me fío mucho de Stephen Graham y de Netflix no tanto, pero de Stephen Graham sí. Y seguro que ha sido un plano secuencia los 4. Además, ¿qué es eso, no? Lo grabaron entre 10 y 15 veces cada episodio, cada toma. Sí, no, y estoy casi seguro al 100%, porque además me fijé mucho en ese tema, y cuando después vi que estaba hecho en plano secuencia real, dije, hostia, tela, qué bien. Sí que hay un corte, o más que un corte, hay un momento en el 4º capítulo, si no me equivoco, cuando empieza, que está dentro de una caseta la cámara y sale por una ventana y parece que hay un cristal y se diluye ese cristal. Es decir, CGI sí que tiene, o mejor dicho, tiene efectos visuales. Eso sí que tiene. Aunque no tenga cortes, sí que tiene efectos visuales. Yo estoy seguro de que se ha hecho en plano secuencia. Pero si mañana me dijeran, oye, no, que ha habido algún corte para esta situación o lo que sea, diría, vale, pues tiene lógica. Y no pasa nada, que tampoco pasa nada que hubiera sido así al final. Lo importante es que funcione y que sea útil este plano secuencia. Y me voy al capítulo 3. Capítulo 3 me parece una maravilla por cómo está rodado. Yo también en este podcast he dicho muchas veces que una de las cosas que menos me gusta son las conversaciones. Yo necesito estímulos visuales para que una conversación me interese. Y si me hacen un plano contra plano, es decir, me pones a mí y luego al otro y una conversación, cada vez que habla me enfocas a mí y cada vez que habla el otro le enfocas al otro, a mí visualmente me parece aburrido. En cambio, esta serie, al ser un plano secuencia, esto no lo tiene. Tiene plano contra plano, pero muy largos. Es decir, y lo importante que utiliza aquí no es solo lo que tú estás viendo, sino lo que dejas fuera de plano, que esto también tú has hablado muchas veces de qué hay fuera de plano y qué importante es lo que hay fuera de plano. Cuando te El está fuera de enfocando campo se llama. fuera de campo, eso, perdón. El Ujú. fuera de campo, claro, lo que te está enfocando, por ejemplo, las reacciones de la psicóloga, cuando te dejan fuera de plano o fuera de campo a Jamie y tú ves la cara de ella, a mí me interesa mucho más no lo que está diciendo él, sino cómo está reaccionando ella. Entonces, eso está muy bien hecho y está muy medido. Entonces, yo creo que es maravilloso este plano secuencia. Sí, y lo que dices, creo que has dado en el clavo con lo que está muy medido, porque que tú hagas un plano secuencia no quita que tengas que seguir un mínimo de lenguaje cinematográfico. Está muy medido en el sentido de que, por ejemplo, y sobre todo porque este tercer capítulo me parece buenísimo y es donde más podemos ver esto, es que está controladísimo cuando hay un plano general, cuando hay un plano medio y cuando hay un primer plano, cuando hay un contrapicado o hay un picado. Es decir, cuando nos quieren ensalzar a Jamie para que nos dé miedo, ¿no? Porque cuando se levanta hecho una furia y va hacia ella, siempre es un contrapicado. Cuando está hablando de sus padres o tal, es un picado. Cuando, por ejemplo, en las escenas de violencia, ella siempre está, aunque no esté diciendo nada porque está recibiendo la violencia de Jamie, siempre está en un primer plano, un poco más abierto de lo habitual, pero es un primer plano. Si te vas fijando, o por ejemplo, cuando empiezan la charla con que si el chocolate, el sándwich, no sé qué, todo es un plano general en el que los vemos a los dos en pantalla, el uno frente al otro. Es decir, está muy cuidado, porque hay veces que pasa, o puede pasar, que tú digas, voy a hacer un super plano secuencia aquí que te va a caer de culo, pero luego vas mirando los tipos de planos que se utilizan dentro de ese plano secuencia y ahí has dejado la cámara un poco a, bueno, grabo lo que se me ponga delante ahora mismo, ¿no? Y aquí no, está todo, o sea, el storyboard de esta serie debe haber sido al milímetro para que el cámara sepa perfectamente cómo tiene y desde dónde tiene que enfocar todo el rato a los personajes o a los actores en este caso, ¿no? Me parece una virtuosidad técnica esta serie. Sí. Sí, y sobre todo el segundo capítulo, el que pasa en el colegio, que al final recorre todas las aulas, recorre el patio, al final le estás dirigiendo a un montón de personas, creo que eran como 300. Claro, eso a nivel técnico es muy difícil, porque a la que alguien se equivoca, te puede estropear el plano secuencia. Los profesores, si no me equivoco, porque lo estuve escuchando el otro día, muchos profesores eran cámaras, o sea, eran personal técnico, no eran solo actores, sino que también eran personal técnico. Entonces, cada vez que giraba de esto, tenían que participar en la escena. Entonces, le añades capas de dificultad técnica. Claro, ese momento del patio, yo me fijé
me fijé detrás en todos los niños a ver quién miraba a cámara, a ver qué estaban haciendo. Y realmente es que es muy verosímil. Yo me creía que realmente esto es un colegio. No sé, técnicamente yo creo que esta serie es maravillosa y encima con la actuación del niño que está de 10 y Stephen Graham, que estamos hablando fuera de podcast, no es santo de mi devoción, pero me gusta mucho cómo lo hace aquí. Pedazo de actor. Es un pedazo de actor. Sí, pero el niño es una pasada. Además, bueno, cuando escuché que lo primero que grabó fue el tercer episodio y que nunca había hecho nada, y es que me quedé alucinada. Bueno, él, lo hemos hablado un poco antes, que él dijo, ¿no? Confesó que había una pifia suya en la toma que se quedó del tercer episodio, que es cuando bosteza la actriz que hace de psicóloga. Ahí improvisa y le dice, ¿qué pasa? Que te estoy aburriendo, y él se ríe. Pues esa risa no estaba en guión, ¿no? Pero claro, como no se lo esperaba, pues le hizo gracia y lo dejaron así, pero queda bien. Yo es que lo he vuelto a ver una vez, ya he visto estas cosas de curiosidades de la serie y queda bien el hecho de que él sonría en ese momento, ¿no? Porque no deja de ser un niño. Owen Cooper, que es el actor que da vida a Jamie, me ha parecido increíble. Y Erin Doherty, que es la psicóloga, también creo que lo hace súper bien. Porque además, el momento ya cuando Jamie se lo llevan y sale y empieza a golpear el cristal de no sé qué, no sé cuánto, díselo a mi padre, no sé que soy bueno, que no sé qué, ella cómo se queda, cómo deja ir toda la tensión acumulada durante 50 minutos. Cómo llora, cómo respira. Bueno, me parece una interpretación increíble. Y qué duro tener que grabar esa escena, bueno, esa toma, ese episodio entero 10 veces. Tela. Eso para un actor debe ser un machaque emocional considerable. No, es que el nivel que ha tenido este niño para ser su primera actuación, además, ostras, increíble, ¿eh? Y más que el episodio 3, el primero. Sí. Mira, lo único que te diría, porque ya sabes que yo soy Toxismikis y siempre me gusta sacar algunas cosas que no me acaban de convencer del todo. Qué pesado. Hay dos cosas que sí que es verdad que me di cuenta o que dices, a ver, esto no es real. ¿Por qué? Porque al final esto es un plano secuencia y es tiempo real. No es como Bergman, que por ejemplo es pues eso que cambia o acelera el tiempo y lo comprime. No, aquí es tiempo real. Claro, tú cuando ves que llega a la comisaría y lo interrogan y todo esto, ves que todo pasa súper rápido. Al final, eso dudo mucho que suceda así. Seguramente si te detienen, te tiras ahí 7 horas hasta que te salgan ahí. Y además... Bueno, a ver, Toxic, ¿pero qué van a hacer? Mostrarte un capítulo de 7 horas, el chaval esperando. No, por eso te digo que eso tiene sentido. Pero claro, el problema que para mí me saltó un poco es, ¿en serio eso ha pasado a las 22 horas, a las 10:30 de la noche y a las 6 de la mañana lo habéis detenido? Ya tenéis todo el Instagram, toda la información, tenéis las fotos, los vídeos, todo impreso. Y claro, dije, hostia, podrían haberlo hecho el día siguiente o al cabo de un par de días y ya está. Pero eso es muy fácil. O sea, hoy en día la policía, yo creo que tiene acceso a las redes sociales en un plis plus. O sea, ya te digo, a mí no me salta. Eres un Toxismikis, Toxic. Soy un Toxismikis, ya me conozco. Eres un Toxismikis. Y lo otro no me acuerdo. Lo otro no me acuerdo qué era. Ya me he olvidado. Eran dos cosas, esta era una y la otra no me he olvidado. Ah, sí, cuando empiezan a correr. Que hay un momento que están corriendo, cuando salta la cámara salta por la ventana para perseguir en el segundo episodio al niño que escapa. Sí. El que le había dado el cuchillo. Claro, tú ves ahí que el cámara, al final, o el cámara o el dron, no sé qué hay en ese momento, pero no llega. Y claro, ves al poli corriendo como poco a poco y al niño igual, que ves que, a ver, esto no están corriendo, esto están haciendo footing, pero me hace gracia. Pero bueno, era para sacarle alguna peguita, que no puede ser perfecta la serie. En fin. Pues no sé, yo creo que ya hemos estado un buen rato. No sé si podríamos dejarlo ya por aquí o quieres comentar algo más. Perdón, que he desaparecido un momento porque me han llamado por teléfono y como tengo Mac y iPhone me suena en el ordenador y no te he escuchado. Bueno, solo vale. La parte final no te he escuchado, pero bueno, como ya lo editaré, pues ya te escucharé, Toxic, lo que has dicho. Muy bien. Pues no tengo nada más que añadir. Yo creo que ya hemos hablado mucho de cosas que tampoco son directamente de la serie, pero bueno, de vez en cuando hacer un podcast así tampoco está mal, ¿no? Ok. Sí, yo creo que sí, que nos dejen comentarios, que ¿Os ha hagan gustado críticas este podcast, constructivas. Claro, si no les ha gustado lo que hablemos de cosas que no son de cine, pues que nos lo digan también, constructivamente, que no nos insulten, por favor. Bueno. Yo os lo pido
que no me insulten. A mí si me critican me parece muy bien. Al final las críticas constructivas yo creo que siempre son buenas, pero el Sí, insulto algún fácil insulto no, te has eso llevado. no. Algún insulto te has llevado, pobrecito mío. Sí. Vale, Siempre. pues nada, oyentes, dejadnos me gusta si os ha gustado el capítulo, o comentarios, lo que queráis, que nos ayuda muchísimo. Y si os queréis hacer Patreons en patreon.com/cine desencadenado, pues ya felices seremos. Desde aquí mandamos un beso a Mónica, Marta y Rocío, que son nuestras 3 Patreons. Muchas gracias, muchos besitos y muchos abrazos. Bien, estamos haciendo el Adiós, baile. Marta, Mónica, Rocío, Marta, Mónica, Rocío. Muy bien, Toxic. Vale, pues nada, oyentes, lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado este episodio y por si no nos vemos, desencadenados días, tardes o noches. Que vaya muy bien. Adiós, que vaya muy bien. Dadle me gusta, dadle me gusta. Me Que eso gusta, me ayuda, que eso gusta. ayuda. Adiós. Adiós.